Buenas noches, mi nombre es Elías González de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del segundo semestre. Y en esta ocasión haré sobre la herencia en la programación orientada a objetos a través de estas diapositivas. Comenzamos. Bueno, para empezar comenzamos con ¿qué es la herencia? Que, que esta resumidamente es un concepto que permite a una clase tomar las propiedades y métodos de otra clase. Es fundamental en la programación orientada a objetos, ya permite la reutilización de código y facilita la creación de jerarquías de clases. Así, por ejemplo, a través de la reutilización de código, así uno como programador se ahorra un poco de trabajo a la hora de programar. Bueno, aquí como está en este ejemplo, tenemos una clase padre. Esta clase padre hereda hereda la clase hijas, hereda la clase hijas. En este caso serían mascotas, un perro, un gato y una tortuga. Eh, es como por ejemplo cuando ocurre una herencia familiar, es más o menos similar, que heredas por ejemplo una suma de dinero, un bien o una propiedad del padre al hijo. Es, es así un ejemplo. Ahora continúo con la segunda diapositiva. En esta diapositiva se mencionan los tipos de herencia, que estas son herencia simple, donde una clase hija hereda de una sola clase padre. De aquí sigue la herencia múltiple, donde una clase hija puede heredar de múltiples clases padres. La herencia multinivel, donde una clase hereda de otra clase, que a su vez hereda de otra, creando una cadena de herencia. Y aquí en este ejemplo tenemos una superclase y una subclase. En la subclase tenemos cliente, empleado. Aquí en cliente tenemos la categoría y código y generar código y un entre paréntesis. Aquí en empleado tenemos tipo de contrato, sueldo, calcular sueldo y entre paréntesis. En la superclase hay una persona y abajo vienen los datos personales de esta en cuestión, que serían, por ejemplo, aquí como dice, nombre, apellido, documento y tipo de documento. En este caso esto sería para un empleado. Ahora voy a hablar sobre el método virtual, que este es un método que se declara en una clase base y puede ser sobrescrito por las clases derivadas. Esto permite que las clases hijas implementen su propia versión del método, el método adaptándolo según sea necesario para su funcionalidad específica. Y aquí en este ejemplo ponemos, como está visualizado, está mi class, se abre corchete, declaramos variables virtual void método 1 entre paréntesis igual a 0, punto y coma. Declaramos otra variable de virtual int método 2 entre paréntesis igual a 0, punto y coma. Cerramos corchete, punto y coma. Aquí está la clase, aquí se declaran las variables. Aquí se hace otra clase, una clase con este nombre. Se abren corchetes, se pone el método virtual void método 1 entre paréntesis y un override. Se abre y cierra paréntesis y abajo de esto un virtual int método 2 entre paréntesis otro override. Abrimos corchetes, se pone un return 0 punto y coma para devolver, y ya por último se cierran los corchetes
y un punto de coma al final para que no genere ningún error. Ahora continuamos con el override, que este es un término que se utiliza cuando una clase hija proporciona una implementación específica de un método que ya está definido en su clase padre. Esto permite redefinir el comportamiento de un método de la clase hija, adaptándolo a las necesidades particulares de esa clase sin cambiar la implementación en la clase padre. Aquí ponemos una clase public partial class main window, dos puntos, window, se abre corchete, otra clase. Bueno, aquí está otra clase, igual public main window, entre paréntesis y abrimos corchete. Declaramos esta variable initialize component, entre paréntesis, punto y coma, se cierra corchete. Ponemos un override aquí abajito, y como está, protected override void when activate, entre paréntesis, event args aquí se cierra paréntesis, abrimos corchete otra vez, ponemos una clase base que te va a decir base.one activated, entre paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma, y ya por último se cierran los corchetes en esta clase, en este método override. Bueno, ya por último tocaría la base, que esto se refiere generalmente a una clase de la cual otra clase hereda. La clase que hereda se conoce como la clase derivada o clase hija, mientras que la clase de la cual hereda se llama la clase base o clase padre. Bueno, continúo con la explicación de la clase base. Esta va a heredar sus propiedades variables y funcionalidades métodos a otras clases. Esta se conoce como clase derivada o una clase que se implementa mediante reutilización de las propiedades y funcionalidades que le heredan de una o varias clases base. Eso sería en cuestión de las diapositivas. Ahora toca mostrar los ejemplos sin sobreescritura de métodos y con sobreescritura de métodos. Bueno, aquí está el ejemplo sin sobreescritura de métodos, un ejemplo bastante sencillo, bastante corto, que en el cual tenemos la clase base animal que define un comportamiento común para todos los animales. Para todos los animales, en este caso el método comer, clase derivada perro, que hereda de la clase animal e introduce comportamientos específicos para los perros. En este caso método ladrar y método comer. En este método está definido la clase base animal y no hay ninguna modificación ni sobreescritura de este método en la clase derivada perro. Cuando se crea una instancia de perro se llama el método comer. Entre paréntesis esta se ejecuta la implementación del método comer de la clase base animal y el método ladrar. Aquí como está escrito, aquí el método hereda de la clase base y el método de la clase derivada, y al final un console retry para terminar con esto. Aquí iniciamos el código. Aquí ahora vamos a compilar.
Y aquí está el mensaje. El animal está comiendo, guau guau. Bueno, este sería todo del ejemplo 1 sin métodos de sobreescritura. Ahora proseguiré al ejemplo 2. Bueno, continuamos con este segundo ejemplo, con método de sobreescritura. En este caso primero se define una clase base llamada figura. En esta clase, hay un método virtual llamado dibujar. Y el modificador virtual que este método puede ser sobrescrito en las clases derivadas. Una implementación predeterminada de este método en la clase base simplemente imprime dibujando una figura genérica. Luego de todo esto, se crean dos clases derivadas. Que sería círculo y cuadrado. En la cual se sobrescribe el método dibujar y usamos el modificador override para indicar que se proporciona una implementación de este método para la clase de círculo. Todo esto, es la implementación sobrescrita imprime dibujando un círculo. Y por parte del cuadrado, básicamente pasa lo mismo que pasa aquí en cuadrado, es lo mismo que pasa con círculo, es la misma situación. Ya al final aquí se escribe en un console wordline dibujando un cuadrado, y por último el console.readKey. Bueno, ahora vamos a correr el código en cuestión, iniciar la compilación. Y aquí sale el mensajito, dibujando un círculo y dibujando un cuadrado. Eso sería todo. Muchas gracias.